Bueno, buenos días. Esto es Soy Fértil y hoy voy a dedicar este episodio a la nutrición fértil, que sé que les interesa a muchas y que me piden información. Y yo he hablado muchísimo porque además tengo mis primeras herramientas en relación a los hallazgos respecto de las posibilidades de ser fértil aún con 40 años y de poder ser mamá. Tuvieron que ver con cambios nutricionales y con descubrimientos de cosas que existen desde siempre, pero que en mi mundo occidental de comida proveniente de los europeos, ¿no? Como mis ancestros italianos y españoles, por lo menos en mi caso, no conocía. Y si no eran cosas raras, ¿no? de las comidas más que nada orientales que veía pasar y que no entendía muy bien de qué se trataba. Respecto de las verduras, del mundo de los vegetales, sí, por supuesto conocía que era bueno el concepto de que es bueno comer vegetales, verduras, frutas, pero después me di cuenta que tenía un conocimiento súper limitado en variedad y en posibilidades de utilización. Todo esto, en mi caso, y te lo cuento no por ser autorreferencial porque sí, sino porque tiene sentido para que entiendas desde dónde te voy a aportar, ya que de nutrición para la fertilidad hoy hay un montón de información y justamente creo que lo que más cuesta hoy en día no es acceder a información, sino que es lo contrario, es clasificar y elegir la que necesitemos y la que resuene con nosotras. Entonces te cuento esto primero para que primero veas si resuena y después si resuena en vos, seguí escuchando y si no, buscá lo que resuene con vos. Suelo hacer los episodios de no más de 17-18 minutos, justamente también por un tema de déficit atencional no diagnosticado que tenemos hoy la mayoría de los adultos o de las personas buscando información, escuchando cosas, cambiando de pantallas, alentado por las redes sociales. Así que ahí vamos. Entonces, te sigo contando. El camino de la nutrición para la fertilidad o nutrición consciente, que no solo utilizo como un recurso o que utilicé como un recurso para sentirme fértil, para ponerme de ese lado, para habilitar la llegada de un hijo a mi útero y su crecimiento sano y completo, sino que sigo utilizando después de 10 años de haber empezado. Que las personas que voy conociendo o me enriquezco cuando saben más que yo o cuando han probado otras cosas o que les comparto y les hace bien y trae aportes desconocidos, sabiendo que no soy una académica de la nutrición, no estudié en la universidad o en un instituto académico nutrición, sino que empecé desde la necesidad y desde el hallazgo y la motivación, escuchando información sobre cómo podía ser más fértil o igualmente fértil con 40 años, haciendo modificaciones con la nutrición. Lo digo como nutrición fértil y no como alimentación o alimentos fértiles, porque ese es como un capítulo. Los alimentos y la alimentación fértil es un capítulo de la alimentación, pero de la nutrición, pero no es la nutrición en su totalidad. Entonces, primero eso. Esto es algo que tiene que ver con mi síntesis a la fecha de la nutrición. Hay nutrición también, además de en el tipo de alimentos que consumimos, la cantidad y la calidad, en cómo los consumimos, cómo los preparamos, cómo los elegimos, cómo están preparados si no los preparamos nosotros y cómo los ingerimos y digerimos. ¿Vieron que está muy famoso ese dicho, somos lo que comemos? Bueno, hay otro que es un poco más ajustado, que es somos lo que digerimos, porque muchas cosas de las que comemos o ingerimos no las digerimos y se pudren adentro de nuestro cuerpo. Decí que tenemos un sistema humano biológico fantástico, maravillosamente pensado, como si fuese hecho por
estudios de la tecnología y de la ciencia más avanzada, incluso extraterrestre, que nos permite sobrevivir y vivir muchos años hoy en día, más de los que se vivía tiempo atrás, con cierto grado de salud, gracias a que tenemos órganos que depuran toda la porquería que nos metemos en la boca. Y con porquería le quiero decir a lo químico, sobre todo, lo químico que adultera o que saca las propiedades de los alimentos como están en la naturaleza y que los convierte en alimentos simples, digamos, con pocos nutrientes, que se convierten en glucosa rápido, haciendo picos y generando una situación además de estrés en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Entonces, la nutrición, solo les hablé de alimentos todavía y vemos que es mucho más amplio que saber qué comer. O sea, yo sé que en el imaginario más común o más habitual está, bueno, decime cuáles son los alimentos que tengo que comer para ser fértil y yo voy y los compro. Y esto no es tan así, en mi experiencia y en mi punto de vista. O sea, podés, yéndolo a ver desde el otro punto de vista, podés tener la alacena más fértil, más orgánica, porque sería el principio básico de la nutrición fértil, que es igual que la nutrición viva, consciente, todo lo que tiene que ver con estar lo más saludables posibles, lo más longevos, y por lo tanto, si queremos en un momento de la vida recibir un bebé en nuestro útero y que crezca sano y fuerte, lo aplicamos a ese espacio, digamos, al de la fertilidad biológica, pero no es diferente a otros espacios de la nutrición consciente o viva. Entonces, ¿qué dice ese principio? Hay que consumir los alimentos como los trae la naturaleza, del lugar y de la estación en la que vivís. Eso es lo más adecuado para nuestra biología. A partir de ahí, todo el resto que te pueda decir en cuanto a alimentos son agregados. Esos ruidos que escuchás ambientes es mi gata y vecinos que creo que están alterados o no sé. Pero ya pasarán y la verdad es que yo, paréntesis, aprovecho los momentos de inspiración para grabar estos capítulos y no no son momentos fijos, porque no me salen bien en momentos fijos, sino me sale bien cuando estoy tranquila e inspirada. Y hoy tengo ganas, por eso lo hago. Cierro paréntesis. Entonces, seguimos. A partir de ese principio vos podés definir, entender, comprar y consumir cualquier alimento dándote cuenta si es fértil o no, o si es vivo o no, o si te da vida o no. Los alimentos, repito, como los da la naturaleza, de la estación y del lugar en el que vivís, son los más adecuados. Entonces hoy tenemos alimentos alterados químicamente para ser consumidos y almacenados, primero en el lugar de producción, después de distribución, en el supermercado, en la góndola, meses, y después en tu casa, meses. Lo de cajita, lo de lata, ¿no? Lo deshidratado, que te dura y que hágalo fácil con un chorro de agua, se hidrata, tipo lo que hemos visto en películas de comidas para los astronautas que duran meses, años, bueno, sin alterarse. Bueno, eso nos da la pauta de que no está vivo, de que no corresponde a una determinada estación del año ni a un lugar, porque lo podés llevar a cualquier lado. Con esto no estoy diciendo eso es un demonio, porque gracias a esos inventos han podido estar personas viviendo años en el espacio exterior, en cápsulas o en estaciones espaciales. Han sobrevivido gente en estados críticos de, por ejemplo, escalar montañas, hacer expediciones. Con un sobrecito, con un set de sobrecitos que pesan poco, podés tener una alimentación que te mantenga vivo. Entonces, gracias, ¿no? Lo agradezco que exista. Ahora, que eso lo hayamos llevado a la vida moderna como modo de alimentación
para no perder tiempo comprando y cocinando y comiendo, eso es otro uso, ¿no? No es el uso original. Entonces, todo lo que está creado por el hombre es bienvenido, tiene su utilidad, pero hay que saber usarlo, como todo, ¿no es cierto? Como hablamos cuando se habla de las pantallas, de la tecnología, del internet, de las redes sociales. Está espectacular, te da un montón de beneficios, pero hay que usarlo con moderación, con conciencia, poner límites y no pasarse. Bueno, lo mismo con los alimentos de este tipo. Entonces, con ese principio podés saber qué vegetales, qué minerales, qué legumbres, qué cereales, y variado. Estamos hablando de variado. Una alimentación variada es la mejor. Y sobre todo la mejor es la que te pide el cuerpo. Si estuviésemos desintoxicados y limpios por dentro, si nuestro sistema digestivo, reproductor, respiratorio, circulatorio, urinario, no estuviesen contaminados con químicos o cosas que no digerimos que se fueron acumulando y no hubiesen proliferado microorganismos, bacterias, levaduras que hay dentro de nuestro cuerpo y que conviven con nuestras células humanas. Por ejemplo, en el intestino hay hasta 2,5 kilos de bacterias y no está mal, pero depende qué bacterias, de acuerdo a lo que consumamos a lo largo de los años, no en la última semana, es el grado de salud de esos intestinos, que además tienen neuronas, y hoy sabemos entonces que están conectadas con nuestro sistema nervioso central, nuestras neuronas y nuestros pensamientos. Entonces, está todo interrelacionado, lo que afecta a un sistema afecta a otros, y tenemos órganos que nos permiten sobrevivir, pero a costas de que proliferen bacterias que a veces también nos enferman o que nos desequilibran, o que proliferen pensamientos que provienen de eso que tenemos como dentro del cuerpo de manera de químicos que no nos hacen bien, o estados de ánimo, ¿no? Así que la alimentación es muy poderosa, es muy poderosa. Además, es el primer vínculo de amor en el útero entre una mamá y un bebé en gestación. Todos venimos de ahí, por ahora. Más adelante ya no va a ser válida esta afirmación porque va a haber bebés de robots. Pero bueno, por ahora todos venimos de un útero, de una mamá biológica. Y el primer intercambio es lo que nos hizo alimentar y nos hizo crecer. O sea que para nosotros eso es el vínculo humano primal. Así que no es fácil hacer cambios de alimentación radicales de un día para el otro. No es fácil si tu tendencia emocional, o sea, si tu tendencia a reparar estados emocionales con la comida es de comer mucho o de dejar de comer o de comer mal o de comer determinada cosa, mucho azúcar o ingerir determinada cosa, no es fácil de cambiar porque tiene que ver con lo primal, lo que no éramos conscientes de poder modificar y de pensar y de elegir, y que lo tomamos para sobrevivir, para sentirnos amadas, queridas, valoradas, parte, vivas. Entonces hay que darle un poco más de vuelta de rosca que solo saber qué comer e ir a comprarlo y dejarlo ahí y sacarlo lo viejo. Primero porque por esto que te mencioné, y segundo porque si hacemos eso y no hacemos un proceso más interno de integración, de entendimiento de cuál era nuestro vínculo con nuestra mamá, nuestra panza, cómo estaba, cómo era su vínculo con su alimentación, con su cuerpo, con la nutrición, cuál fue el vínculo primario cuando salimos de la panza con la teta, que ese es el siguiente alimento, y después con los alimentos primero complementarios, la papilla, lo que te hayan dado, el purecito, ahora se dan de otra manera los alimentos. Si venimos de gente criada por personas que vivieron hambre, ¿no? Y que vinieron a América, por ejemplo, con hambre, o que pasaron las guerras,
eran personas que valoraban el alimento como vital, porque no lo habían tenido y se habían muerto muchas personas de hambre. El hambre, o sea, en principios del siglo XX, el hambre no era algo privativo de gente muy pobre como ahora. Y nosotros no estamos en eso. Tuvo que ver con guerras que atravesaron a todos los niveles socioeconómicos. Entonces, el tener un plato de comida para nuestros abuelos era tan valorado que se transmitió eso de generación en generación, y no sé si vos escuchaste, o te decían estas cosas cuando eras niña. No hay que dejar comida en el plato, hay que comer y agradecer que tenemos el alimento, pero desde un lugar seguro que hay que agradecer que estamos sentadas en una mesa y tenemos comida, pero desde un lugar, desde un lugar desde la guerra, de la pobreza, del hambre, de la muerte o la vida, ¿no? No desde un lugar de gratitud por la abundancia de la naturaleza y de poder tenerlo con nosotros. Es diferente. Entonces, todo eso, no podemos tirar la comida, hay gente que se muere de hambre. Esas bajadas de línea que nos hicieron de manera consciente, transmitiéndonos lo que parecía buena educación, o esto de no se juega con la comida, ¿no? Entonces darle un lugar como de miedo, de cuidado, porque si no te retan o porque está mal lo que estás haciendo, de culpa. Bueno, entonces hay que revisar ese vínculo con el alimento para poder modificar a largo plazo. Y la verdad es que lo único que sirve es a largo plazo. Si vos me decís, como muchas, me estoy por empezar una fecundación in vitro, ¿qué alimentos consumo o qué cambio en la alimentación para que funcione? Bueno, la verdad es que está bueno ponerle buena intención al proceso, ponerle ganas. Es mejor que eso sea un disparador para cambiar la nutrición si hasta ahora no lo hiciste, pero no te va a dar cambios radicales de un día para otro. Se necesitan por lo menos varios meses, y para eso hay que tener la motivación consistente, continua y profunda, no la motivación de qué como para que me funcione un tratamiento dentro de 15 días y bueno, ese esfuerzo lo puedo hacer desde un lugar del desagrado, de no me gusta, de no sé lo que estoy haciendo, no lo valoro, total después lo suelto, lo tiro, ¿no? Entonces no, esto es para toda nuestra salud, para toda la salud de un posible bebé, no solo para quedar embarazada, porque después hay que gestar ese bebé completo y después hay que poder darle la teta y nosotras tenemos que estar con vitalidad. Así que esos son los valores. Y otro valor que yo propongo con la nutrición fértil es tener en cuenta los estados de ánimo o de tensión o emociones ante las cuales ingerimos o digerimos los alimentos. Porque si tenemos la mejor alimentación, pero estamos la mayoría de las veces apuradas, enojadas, sin registrar, tensas, eso no se digiere, esos nutrientes no se absorben y es lo mismo casi comer cualquier cosa. Así que hay que estar consciente, empezar a visualizar esos espacios, registrar esos momentos. Eso es lo primero que les hago hacer a las mujeres que hacen mi programa Soy Fértil o mis talleres con nutrición. Hacer un registro durante una semana, es algo cortito, tenerlo en un lugar que no te dé trabajo, en la heladera, en la mesa, en la computadora, en el celular, una semana, qué grupos de alimentos comes, pero además en qué circunstancias. Observa tu respiración, observa tus estados de ánimo, observa tus tiempos, para después hacer un plan de acción a largo plazo que incluya la creatividad y el placer, o sea, todo lo que hagamos con creación, donde le pongamos una impronta propia y que nos dé placer, pero no de un punto de vista placer efímero de uy, me comí un chocolate y me dio un shot de oxitocina y de serotonina y por lo tanto es placentero por un ratito, o un vino que me olvidé, me solté un poco. No digo no hacerlo, pero digo que eso no es un cambio para largo plazo. Entonces, el placer y la creación es encontrar de lo que mejor me hace
algo que me guste, en la forma que me guste y en la forma que lo pueda sostener. A veces no es querer pasar a todo casero con un tiempo que no tengo para hacer y que no lo voy a poder implementar, sino 80% comprado y 20% casero al principio, ¿no? Entonces, elegir 2 comidas por ahí en el fin de semana, hacerlas en familia, ¿no? O hacerlas sola, observar, empezar observando primero. Hay un camino para hacer, es un camino largo pero hermoso, y a medida que el cuerpo va registrando los beneficios, te va pidiendo más de eso. Y también ser amorosas y pacientes con nosotras mismas cuando nos desbandamos, porque a veces tiramos toda la basura lo que hicimos porque nos desbandamos, porque nos fuimos de vacaciones y comimos cualquier cosa, o nos sentíamos mal anímicamente y comimos cualquier cosa. Bueno, pero no importa, hay una tendencia, hay un conocimiento que se va adquiriendo, una toma de conciencia, y voy a volver, porque ya sé lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Así que esto es lo que te dejo por ahora. Te espero si querés profundizar y querés trabajar conmigo en esto, pero ya con esto tenés un montón para revisar seguramente y para entender. Y nos vemos en el próximo episodio, que va a ser pronto, donde voy a hablar del útero, órgano y centro de creación. Me pasé de tiempo, nos vemos.